18. Gallo recibe a los peregrinos. Cristiana entonces deseó una posada para ella y sus hijos porque estaban cansados. Entonces dijo el Señor Honestidad: hay una pequeña posada delante de nosotros donde vive Gallo, un discípulo muy honorable. Por lo tanto, todos decidieron ir allí, y ciertamente porque el viejo caballero les había hablado muy bien del lugar. Y cuando llegaron a la puerta, entraron sin llamar, porque las personas no suelen llamar a la puerta de una posada. Entonces llamaron al amo de la casa y él salió, y le preguntaron si podrían quedarse allí esa noche. Gallo: sí, caballeros, si son hombres honestos, porque mi casa no es para otros, sino para peregrinos. Entonces Cristiana, Misericordia y los niños se alegraron mucho de que el posadero amase a los peregrinos, y pidieron habitaciones, y él les mostró una para Cristiana, los niños y Misericordia, y otra para el señor Gran Corazón y el anciano caballero. Gran Corazón: buen Gallo, ¿qué tienes de cena? Porque estos peregrinos han viajado mucho hoy y están cansados. Gallo: es tarde, dijo Gallo, de modo que no podemos salir a buscar comida, pero podrán comer de lo que tenemos, si eso les agrada. Gran Corazón: estaremos contentos con lo que tengas en la casa, porque hasta donde te conozco nunca te falta lo que es conveniente. Entonces él bajó y habló con el cocinero, cuyo nombre era Gusto de lo Bueno, para que preparase la cena para los peregrinos. Después de hacer eso, subió otra vez y dijo: vengan, buenos amigos, son bienvenidos, y estoy contento, muy contento de poder tener una casa para albergarles. Y mientras preparan la cena, si les place, podemos mantener una buena conversación. Y todos ellos dijeron: nos agrada. Gallo: ¿de quién es esposa esta madura dama y de quién es hija esta joven doncella? Gran Corazón: la mujer es la esposa de cierto cristiano, un peregrino en otros tiempos, y estos son sus 4 hijos. La doncella es una conocida de ellos, a la que ella ha persuadido para que vaya con ellos en peregrinaje. Los muchachos son como su padre y quieren recorrer sus mismos pasos. Sí, si ven algún lugar donde el viejo peregrino estuvo o alguna huella de sus pasos, eso ministra gozo a sus corazones y anhelan recostarse o caminar en esos mismos lugares. Gallo: ¿es la esposa de Cristiano y son estos los hijos de Cristiano? Yo conocí al padre de su esposo, sí, y también al padre de su padre. Muchos así han sido buenos amigos de este lugar. Sus ancestros vinieron primero en Antioquía. Los progenitores de Cristiano, supongo que habrá oído a su esposo hablar de ellos, eran hombres muy dignos. Sobre todo lo que yo sé, ellos se han mostrado a sí mismos como hombres de gran virtud y valentía para el Señor de los peregrinos, sus caminos y quienes le amaban. He oído de muchos de los conocidos de su esposo que han soportado todas las pruebas por causa de la verdad. Esteban, ese fue uno de los primeros de la familia de la que provino su esposo, fue apedreado en la cabeza. Jacobo, otro de esa generación, fue muerto a filo de espada. Por no decir nada de Pablo y Pedro, hombres de antaño de la familia de la que provenía su esposo. También estaba Ignacio, que fue lanzado a los leones. Romanus, cuya carne fue despedazada de sus huesos, y Policarpo, que murió en la hoguera. Hubo quien fue colgado en una cesta y debajo al sol para que las avispas se lo comieran, y a quien metieron en un saco y lo lanzaron al mar para que se ahogase. Sería totalmente imposible contar a todos los de esa familia que han sufrido heridas y muerte por amor a la vida de peregrino. Tampoco puedo hacer menos que alegrarme de ver que tu esposo ha dejado a 4 muchachos como estos. Espero que ellos sostengan el nombre de su padre y caminen en los pasos de su padre, y lleguen hasta el final de su padre. Gran Corazón: sin duda, Señor, ellos son muchachos parecidos, parecen escoger sinceramente los caminos de su padre. Gallo: eso es lo que dije. Por lo tanto, la familia de Cristiano habrá de extenderse por toda la faz de la tierra y ser numerosos
en toda la tierra, y Cristiana deberá buscar algunas doncellas para sus hijos con quienes puedan desposarse, y que el nombre de su padre y de la casa de sus progenitores nunca pueda ser olvidado en el mundo. Honestidad. Sería una lástima que esta familia decayera y se extinguiera. Gallo. Decaer no puede, aunque puede disminuir, pero con Cristiana acepte mi consejo y será el modo de sostenerla. Y Cristiana, me alegra verte a ti y a tu amiga Misericordia juntas aquí, una pareja adorable. Y si puedo aconsejarte, toma a Misericordia como más allegada a ti. Si ella quiere, sea entregada a Mateo, tu hijo mayor, será el modo de preservarte posteridad en la tierra. Así que se acordó sobre esa pareja y con el paso del tiempo se casaron, pero hablaremos más sobre eso después. Gallo también procedió y dijo: ahora hablaré en nombre de las mujeres, para apartar su reproche, porque como la muerte y la maldición entraron al mundo por una mujer, así también lo hicieron la vida y la salud. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Sí, para mostrar cuánto aborrecían quienes vinieron después del acto de su madre. Este género en el Antiguo Testamento anhelaba hijos, por si quizá esta o aquella mujer pudiera ser la madre del Salvador del mundo. Diré de nuevo que cuando el Salvador llegó, mujeres se regocijaron en él antes que ningún hombre o ángel. No he leído que nunca ningún hombre le diera a Cristo ni siquiera una moneda, pero le siguieron mujeres y dieron de lo que tenían. Fue una mujer quien lavó sus pies con lágrimas, y una mujer la que ungió su cuerpo para la sepultura. Fueron mujeres quienes lloraron cuando él iba a la cruz, y mujeres las que le siguieron desde la cruz, y se sentaron al lado de su sepulcro cuando fue enterrado. Fueron mujeres quienes estuvieron primero con él en la mañana de su resurrección, y mujeres las que se llevaron por primera vez la noticia a sus discípulos de que había resucitado de la muerte. Las mujeres, por lo tanto, son muy favorecidas, y en estas cosas se muestra que son copartícipes con nosotros en la gracia de vida. Entonces el cocinero envió a decir que la cena estaba lista, y envió a uno a poner el mantel, los cubiertos y a poner sal y pan en su lugar. Entonces dijo Mateo: el ver este mantel y a este precursor de la cena ha avivado en mí un mayor apetito de comida del que tenía antes. Gallo. Igualmente, permite que todas las doctrinas que te ministren en esta vida aviven en ti un mayor deseo de sentarte en la mesa del gran rey en su reino. Porque toda predicación, libros y ordenanzas aquí no son sino la antesala de los cubiertos y de la sal sobre la mesa, cuando se comparan con la fiesta que nuestro Señor hará para nosotros cuando lleguemos a su casa. Y llevaron la cena, y primero se pusieron en la mesa delante de ellos una espaldilla levada y una pechuga mecida sobre la mesa, para mostrarles que debían comenzar su comida con oración y alabanza a Dios. La espaldilla con la que David elevaba su corazón a Dios, y con el pecho desde su corazón reposaba el que solía apoyar su arpa cuando tocaba. Esos dos platos eran muy frescos y buenos, y todos comieron de ellos con ganas. Lo siguiente que les llevaron fue una botella de vino tinto como la sangre. Y Gallo les dijo: beban libremente, este es el jugo de la vid verdadera, que alegra el corazón de Dios y del hombre. Y ellos bebieron y se alegraron. Lo siguiente fue un plato de leche bien cubierta de migas. Pero Gallo dijo: que los muchachos lo coman, para que por ella puedan creer. Entonces les llevaron un plato de mantequilla y miel. Y dijo Gallo: coman con libertad de esto, porque es bueno para avivarles y fortalecer su juicio y su entendimiento. Este era el plato de nuestro Señor cuando era niño. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Después les llevaron un plato de manzanas, y era una fruta con muy buen sabor. Entonces dijo Mateo: ¿podemos comer manzanas, ya que mediante ellas y con ellas la serpiente engañó a nuestra primera madre? Entonces dijo Gallo: manzanas fueron con las que fuimos engañados, pero fue el pecado, no las manzanas, lo que contaminó nuestra alma.
Las manzanas, si se comen, no corrompen la sangre. Comerlas, cuando se nos dice, bien nos hace. Beban de sus jarras, entonces, su iglesia, su paloma, y coman sus manzanas, que están enfermas de amor. Entonces dijo Mateo: dije eso porque yo, hace algún tiempo, me enfermé por comer fruta. Gallo: la fruta prohibida te hará enfermar, pero no la que nuestro Señor ha tolerado. Mientras así hablaban, les presentaron otro plato, y era un plato de frutos secos. Entonces algunos dijeron en la mesa: los frutos secos estropean los dientes, en especial los dientes de los niños. Y cuando lo oyó Gallo dijo: los textos difíciles frutos secos son, no los llamaré infieles, cuyas cáscaras ocultan su pulpa a quienes comen. Abre entonces la cáscara y obtendrás la carne. Aquí los traen para que los abran y de ellos coman. Entonces se alegraron mucho y estuvieron mucho tiempo sentados a la mesa y hablando de muchas cosas. Entonces dijo el viejo caballero: mi buen señor, mientras abrimos los frutos secos, si le agrada descubramos este acertijo. Había un hombre, aunque algunos lo consideraban loco, que cuanto más repartía, más tenía. Entonces todos prestaron atención y preguntándose qué diría Gallo. Y él se quedó en silencio un rato y entonces respondió: aquel que otorga sus bienes al pobre volverá a tener, y 10 veces más. Entonces dijo José: me atrevo a decir, Señor, que no pensaba que pudiera haberlo descubierto. Oh, dijo Gallo, he sido formado en este camino desde hace mucho tiempo. Nada enseña como la experiencia. He aprendido de mi Señor a ser bondadoso, y he descubierto por la experiencia que por medio de ello me ha sido añadido. Hay quienes se reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Entonces Samuel susurró a Cristiana, su madre, y le dijo: Madre, esta es la casa de un hombre muy bueno. Quedémonos aquí un tiempo, y que mi hermano Mateo se despose aquí con misericordia antes de que sigamos adelante. Y al escucharlo Gallo, el anfitrión, dijo: con muy buena voluntad, hijo mío. Por lo tanto, se quedaron allí más de un mes, y Misericordia fue entregada a Mateo como esposa. Mientras estaban allí, Misericordia, como era su costumbre, hacía capas y vestidos para dar a los pobres, por lo cual causó muy buena fama en los peregrinos. Pero regresemos a nuestra historia. Después de la cena, los muchachos quisieron irse a la cama, pues estaban muy cansados del viaje. Entonces Gallo llamó para que les mostrasen su recámara. Pero Misericordia dijo: yo los llevaré a la cama. Y ella los acostó y ellos durmieron bien. Pero el resto se quedó despierto toda la noche, pues Gallo y ellos disfrutaron de tan buena compañía que no podían saber cómo despedirse. Entonces, después de mucho hablar de su señor, de ellos mismos y de su viaje, el viejo señor Honestidad, el que propuso el acertijo a Gallo, comenzó a cabecear. Entonces, Gran Corazón dijo: Señor, comienza usted a estar dormido. Vamos, despierte. Aquí está un acertijo para usted. Y el señor Honestidad dijo: vamos a oírlo. Entonces dijo el señor Gran Corazón: el que quiere matar antes debe ser vencido. Quien quiera vivir fuera antes debe morir en el hogar. Ah, dijo el señor Honestidad, es difícil. Difícil de explicar y más difícil de practicar. Pero vamos, señora, si te agrada, te dejaré a ti mi parte. Explícalo y yo oiré lo que dices. No, dijo Gallo, se planteó para ti y se espera que tú lo respondas. Entonces dijo el viejo caballero: primero debe ser por la gracia conquistado, quien quiere mortificar el pecado, y el que vive convencido estoy, asimismo debe morir. Es correcto, dijo Gallo. La buena doctrina y la experiencia enseñan eso, porque primero, hasta que la gracia se muestre e inunde el alma con su gloria, es totalmente inútil oponerse.
Además, si el pecado es la cuerda de Satanás con la cual el alma ata, ¿cómo podrá poner resistencia antes de que sea liberada de su pecado? En segundo lugar, ninguno que conozca la razón o la gracia creerá que un hombre tal pueda ser un monumento vivo de gracia, quien sea esclavo de sus propias corrupciones. Y ahora que viene a mi mente, les relataré una historia que vale la pena oír. Había dos hombres que iban en peregrinaje. Uno comenzó cuando era joven y el otro cuando era viejo. El joven tenía fuertes corrupciones que tratar y el viejo sentía ya los deterioros de la naturaleza. El joven daba sus pasos tan firmes como lo hacía el viejo y era tan ligero en todos los aspectos como él. ¿Quién ahora o cuál de ellos tenía un brillo más claro de sus virtudes, ya que ambos parecían ser semejantes? Honestidad. El joven, sin duda, porque quien se enfrenta a la mayor oposición da mejor demostración de que es más fuerte, especialmente cuando también mantiene el paso con quien no se encuentra ni con la mitad, pues la ancianidad ciertamente lo evita. Además, he observado que los ancianos han sido bendecidos a sí mismos con este error, es decir, tomar los deterioros de la naturaleza como una misericordiosa conquista sobre las corrupciones, y así han sido propensos a engañarse a sí mismos. Sin duda, los ancianos con gracia son más capaces de dar consejos a los jóvenes, porque ellos han visto la mayoría de la vaciedad de las cosas. Pero aún así, para que un joven y un anciano caminen juntos, el joven tiene la ventaja del descubrimiento de una obra de gracia en su interior, aunque las corrupciones del anciano sean por naturaleza las más débiles. Y así continuaron sentados y hablando hasta el amanecer. Y cuando la familia se levantó, Cristiana pidió a su hijo Jacobo que leyese un capítulo. Y él leyó el capítulo 53 de Isaías. Cuando terminó, el señor Honestidad preguntó por qué se decía que el Salvador saldrá de tierra seca y también que no hay hermosura en él. Gran corazón. A lo primero respondo, porque la iglesia de los judíos, de la cual vino Cristo, entonces había perdido casi toda la savia y el espíritu de la religión. A lo segundo digo que las palabras se dicen de la persona de los incrédulos, quienes debido a que quieren esos ojos que puedan ver el corazón de nuestro príncipe, le juzgan, por lo tanto, por lo indiferente de su aspecto. Al igual que quienes no saben de las piedras preciosas, están cubiertas de una fea capa, y quienes, cuando han hallado una, debido a que no saben lo que han hallado, la desechan, como los hombres hacen con una piedra común. Bien, dijo Gallo, ahora están aquí, y como sé que el señor Gran Corazón es bueno con sus armas, si les agrada, después de que nos hayamos refrescado, caminaremos por el campo para ver si podemos hacer algún bien. A unos 2 kilómetros de aquí está un tal Muerte del Bien, un gigante que acosa el camino del rey por estas latitudes, y sé por dónde lleva a cabo su acoso. Es maestro de varios ladrones y sería bueno que podamos librar de él a estos contornos. Y ellos consintieron y fueron. Y el señor Gran Corazón con su espada, su casco y su escudo, y el resto con lanzas y varas. Cuando llegaron al lugar donde él estaba, le encontraron con un tal indeciso en sus manos, a quien sus siervos habían llevado hasta él, habiéndole tomado en el camino. Y el gigante le estaba desvalijando con el propósito de despedazarlo después, pues tenía naturaleza de caníbal. Y en cuanto vio al señor Gran Corazón y a sus amigos en la entrada de su cueva, con sus armas demandó saber lo que querían. Gran Corazón, te queremos a ti, porque buscamos vengar la pelea de muchos de los peregrinos a quienes tú has matado, cuando los has arrebatado del camino del rey. Por lo tanto, sal de tu cueva. Y él se armó y salió, y comenzaron una batalla, y lucharon durante más de 1 hora, y entonces se detuvieron para recuperar el aliento. Muerte del Bien. ¿Por qué están aquí en mi terreno? Gran Corazón, para vengar la sangre de los peregrinos, como te he dicho antes.
Y prosiguieron la batalla, y el gigante hizo que el señor Gran Corazón retrocediera. Pero él arremetió otra vez y se lanzó con tanta determinación sobre la cabeza y los costados del gigante que hizo que su arma se le cayera de la mano. Entonces le golpeó y le mató, y le cortó la cabeza y la llevó hasta la posada. También llevó a Indeciso el peregrino y le llevó con él hasta su morada. Cuando llegaron, mostraron la cabeza a la familia y la colgaron como habían hecho otros antes, para terror de quienes a partir de entonces intentasen hacer lo mismo que él. Entonces preguntaron al señor Indeciso cómo había caído en manos del gigante. Indeciso: yo soy un hombre enfermizo, como ven, y debido a que la muerte normalmente llamaba a mi puerta, pensé que nunca me pondría bien en mi casa, y por eso emprendí la vida de peregrino, y he viajado hasta aquí desde la ciudad de incertidumbre donde mi padre y yo nacimos. Soy un hombre que no tiene ninguna fuerza, ni corpulencia, ni una mente fuerte, pero si pudiera, aunque solo fuese arrastrándome, pasaría mi vida en el camino del peregrino. Cuando llegué a la puerta que está al principio del camino, el señor de ese lugar me dio alojamiento y tampoco puso objeciones a mi débil aspecto, ni tampoco a mi indecisión, sino que me dio las cosas que eran necesarias para mi viaje y me deseó esperanza hasta el final. Cuando llegué a la casa del intérprete recibí mucha bondad allí, y debido a que se pensó que la colina de la dificultad era demasiado difícil para mí, me ayudó a subir uno de sus siervos. Ciertamente he encontrado mucho alivio en los peregrinos, aunque ninguno estuvo dispuesto a marchar con tanta lentitud como yo me veo forzado a hacerlo. Aun así, cuando me alcanzaban, me deseaban buen ánimo y me decían que era la voluntad de su señor ofrecer consuelo al débil e indeciso, y proseguían a su propio ritmo. Cuando llegué al sendero del asalto, entonces este gigante me encontró y me dijo que me preparase para una batalla. Pero ¡ay! Yo era débil y tenía más necesidad de recibir refresco. Entonces él se acercó y me tomó, y yo pensé que no me mataría. También, cuando me tuvo en su guarida, ya que yo no le acompañé de buena gana, creí que saldría vivo de allí, porque he oído que cualquier peregrino que es tomado cautivo por manos violentas, si guarda su corazón totalmente para su maestro, por las leyes de la providencia no ha de morir por mano del enemigo. Yo esperaba que me robase, y ciertamente me robó, pero, como ven, he escapado con vida, por lo cual doy a mi rey como el autor y a usted como el medio. También espero otros combates, pero lo que he decidido es correr cuando pueda, caminar cuando no pueda correr y gatear cuando no pueda caminar. En cuanto a lo principal, le doy gracias a aquel que me ama y estoy bien. Tengo mi camino por delante, mi mente piensa más allá del río que no tiene puente, aunque soy, como ven, indeciso. Honestidad. ¿No has conocido hace algún tiempo a un tal señor aprensivo, un peregrino? Indeciso. Vaya si le he conocido. Sí, él venía de la ciudad de estupidez, que está a 4 grados al norte de la ciudad de destrucción, y a los mismos del lugar donde yo nací. Sin embargo, nos conocíamos bien, porque él era tío mío, hermano de mi padre. Él y yo éramos de un ánimo parecido. Él era un poco más bajito que yo, pero aún así teníamos buena complexión. Honestidad. Percibo que le conoces y me inclino a creer también que tenían relación familiar, porque tienes el mismo aspecto pálido, una mirada parecida a la de él, y tu conversación es muy similar. Indeciso. La mayoría de quienes nos conocen a ambos han dicho eso, y además lo que he visto en él yo también lo tengo en mí en su mayor parte. Gallo. Vamos, señor, cobra ánimo. Eres bienvenido para mí y en mi casa, y lo que desees pídelo libremente, y lo que quieras que mis siervos hagan por ti, lo harán con prontitud. Entonces dijo el señor indeciso: este es un favor inesperado, y como si el sol brillase entre nubes muy negras. ¿Quería el gigante muerte del bien mostrarme este favor cuando me detuvo y decidió no dejarme avanzar?
Quiso que después de haberme vaciado los bolsillos, debiera yo acudir a mi anfitrión Gallo. Sí, así es. Y mientras el señor Indeciso y Gallo dialogaban, llegó uno corriendo y llamó a la puerta, y dijo que a unos 2 kilómetros de distancia estaba un tal señor Incorrecto, un peregrino muerto en ese lugar porque le cayó un rayo. Indeciso. Ay, ¿está muerto? Él me adelantó hace unos días antes de que yo llegase hasta aquí y fue mi compañero. También estaba conmigo cuando Muerte del Bien, el gigante, me agarró, pero él fue veloz y escapó. Pero parece que escapó para morir y yo fui agarrado para vivir. Lo que uno pensaría que pronto le matará, a veces de la peor situación le librará. Esa misma providencia cuyo rostro es muerte, a veces a los humildes vida transmite. Tomado fui yo, él escapó y huyó. Mi muerte recibió él y vida recibí yo. Y en este tiempo Mateo y Misericordia estaban casados. Gallo también entregó a su hija Febe a Jacobo, el hermano de Mateo, como esposa. Después de aquello se quedaron más de 10 días en la casa de Gallo, pasando su tiempo y los ratos como solían hacer los peregrinos. Y cuando iban a partir, Gallo les hizo una fiesta y comieron y bebieron y se alegraron. Y llegó el momento en que debían irse, por lo tanto el señor Gran Corazón quiso saldar cuentas. Pero Gallo le dijo que en su casa no era costumbre que los peregrinos pagasen por su hospitalidad. Él los alojó ese año, pero esperaba recibir su pago del buen samaritano, quien había prometido que a su regreso todo lo que ellos debieran, él se los pagaría al completo. Gran Corazón. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces Gallo se despidió de todos ellos y de sus hijos, y en particular del señor Indeciso. También le dio algo para beber en el camino. Y el señor Indeciso, cuando los demás salían por la puerta, hizo como si quisiera quedarse. Y el señor Gran Corazón se dio cuenta, dijo: Vamos, señor Indeciso, te ruego que vengas con nosotros. Yo seré tu guía y tú irás como el resto. Indeciso. Ay, quiero un compañero adecuado. Tú eres sano y fuerte, pero yo, como ves, soy débil. Por lo tanto, prefiero quedarme atrás para que a causa de mis muchas enfermedades no sea yo una carga para mí mismo y para ti. Como he dicho, soy un hombre de mente débil e indeciso, y seré ofendido y debilitado por los que otros puedan soportar. No me gustará reír, no me gustará la ropa colorida y no me gustarán las preguntas poco provechosas. No, soy tan débil que me ofende lo que otros tienen libertad de hacer. Aún no conozco toda la verdad. Soy un hombre cristiano muy ignorante y a veces, si oigo a alguien regocijarse en el Señor, eso me molesta porque yo no puedo hacer lo mismo. A mí me pasa lo mismo que a un hombre débil entre los fuertes, o un hombre enfermo entre los sanos, o una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas, de modo que no sé qué hacer. Gran Corazón. Pero hermanos, no tengo como comisión consolar al indeciso y sostener al débil. Tienes que venir con nosotros, te esperaremos, te prestaremos auxilio, nos negaremos a nosotros mismos algunas cosas, tanto sobre ideas como prácticas, por causa de ti. No entraremos en dudosas disputas delante de ti, nos haremos de todo por causa de ti para evitar que te quedes atrás. Y todo eso mientras estaban a la puerta de Gallo, y he aquí que mientras estaban en el fragor de su conversación, pasó por allí el señor listo para detener, con sus muletas en su mano, y él también iba en peregrinaje. Indeciso. Hombre, ¿cómo llegaste hasta aquí? Acabo de quejarme de que no tenía un compañero adecuado, pero tú te amoldas a mis gustos.
Bienvenido, bienvenido, Señor, listo para detener. Espero que tú y yo podamos auxiliarnos. Listo para detener. Me alegraré de tu compañía y buen Señor indeciso, en lugar de partir, ya que nos hemos encontrado tan felizmente, te prestaré una de mis muletas. Indeciso. No, aunque te agradezco tu buena voluntad, no me inclino a detenerme antes de quedar cojo. Sin embargo, creo que si hay ocasión, puede ayudarme contra un perro. Listo para detener. Si yo mismo o mis muletas pueden agradarte, estamos ambos a tus órdenes, buen señor indeciso. Por lo tanto, prosiguieron juntos. El señor Gran Corazón y el señor Honestidad iban delante, Cristiana y sus hijos a continuación, y el señor Indeciso y el señor Listo para detener iban detrás con sus muletas. Honestidad. Te ruego, Señor, ahora que estamos en el camino, háblanos de cosas provechosas de algunos que hayan ido en peregrinaje antes que nosotros. Gran Corazón. Con mucho gusto. Supongo que han oído que antaño Cristiano se encontró con Napoleón en el Valle de la Humillación, y también lo mucho que le costó atravesar el Valle de Sombra de Muerte. También creo que habrán oído cómo Fiel tuvo que enfrentarse a Madame Obscenidad con el primer Adán, y con un tal descontento y vergüenza, 4 villanos tan engañosos como un hombre pueda encontrarse en el camino. Honestidad. Sí, he oído de todo eso, pero sin duda el buen Fiel lo pasó peor con vergüenza, pues él era muy confiado. Gran Corazón. Ay, como dijo bien el peregrino, él de todos los hombres tenía el nombre equivocado. Honestidad. Pero te ruego, Señor, ¿dónde fue que Cristiano y Fiel se encontraron con locuacidad? Ese fue también un personaje notable. Gran Corazón. Era un necio confiado. Sin embargo, muchos siguen sus caminos. Honestidad. Pudo haber engañado a Fiel. Gran Corazón. Ay, pero Cristiano enseguida le situó en el camino para descubrirlo. Así prosiguieron hasta que llegaron al lugar donde Evangelista se encontró con Cristiano y Fiel y les profetizó de lo que le sucedería en la feria de vanidad. Gran Corazón. Por aquí, Cristiano y Fiel se encontraron con Evangelista, quien les profetizó de los problemas con que se encontrarían en la feria de vanidad. Honestidad. ¿Así fue? Me atrevo a decir que fue un capítulo difícil el que les leyeron. Gran Corazón. Así fue, pero con ello él les dio aliento. Pero, ¿qué decimos de ellos? Eran una pareja de hombres semejantes a leones y tenían rostros decididos sin vacilación. ¿No recuerdas lo impasibles que se mostraron cuando estuvieron delante del juez? Honestidad. Bien, y Fiel sufrió con valentía. Gran Corazón. Así lo hizo y sucedieron otras cosas valientes, porque Esperanza y algunos otros, tal como relata la historia, fueron convertidos mediante su muerte. Honestidad. Te ruego que continúes, porque tú conoces bien esas cosas. Gran Corazón. Por encima de todo lo que Cristiano afrontó después de haber pasado por la feria de vanidad, un tal interés fue el más pícaro. Honestidad. ¿Interés? ¿Quién era él? Gran Corazón. Un tipo muy pícaro y un completo hipócrita. Uno que era religioso de cualquier manera que siguiera al mundo, pero tan astuto que se aseguraba de no perder nada o sufrir por ella. Él tenía su propia manera de religión para cada nueva ocasión, y su esposa era tan buena en ello como él. Él cambiaba de opinión en opinión, sí, y también defendía el hacerlo, pero por lo que pude saber, llegó a un callejón sin salida con su interés. Tampoco oí nunca que alguno de sus hijos fuera tenido en estima entre quienes temían verdaderamente a Dios. Y entonces vieron desde allí la ciudad de vanidad, donde está la feria de vanidad. Y cuando vieron que estaban tan cerca de la ciudad, consultaron entre ellos si deberían atravesar la ciudad. Y unos decían una cosa y otros decían otra. Al final el señor Gran Corazón dijo: Como saben, yo he sido con frecuencia guía de peregrinos por esta ciudad. Ahora conozco a un tal señor Nazón, el del país
Chipre, discípulo antiguo en cuya casa podemos hospedarnos. Si les parece bien, ¿vamos hacia allí? Bien, dijo el anciano Honestidad. Bien, dijo Cristiana. Bien, dijo el señor Indeciso, y lo mismo dijeron todos. Ahora bien, era ya el anochecer cuando llegaron a las afueras de la ciudad, pero el señor Gran Corazón conocía el camino hasta la casa del anciano. Así que hasta allí llegaron. Y él salió a la puerta, y el anciano que había dentro conoció su voz en cuanto la oyó. Y abrió la puerta y todos entraron. Entonces dijo Mnasón, su anfitrión: ¿Cuánto camino han recorrido hoy? Ellos dijeron: desde la casa de Gallo. Y él dijo: veo que ya han recorrido un buen trecho, y bien pueden estar cansados. Siéntense. Y ellos se sentaron. Gran Corazón: vamos, cobren ánimo. Me atrevo a decir que son bienvenidos para mí, amigo. Mnasón: también yo les doy la bienvenida, y cualquier cosa que quieran, no duden en pedirla, y haremos lo que podamos para conseguirla para ustedes. Honestidad: lo que más queremos desde hace tiempo es alojamiento y buena compañía, y espero que ahora tengamos ambas cosas. Mnasón: en cuanto a alojamiento, ya ven cómo es, y la buena compañía, eso se probará. Gran Corazón: bien, ¿mostrarás su alojamiento a los peregrinos? Mnasón: lo haré. Y les llevaron a sus respectivos cuartos, y también le mostraron una sala muy bonita donde podrían estar y cenar juntos hasta que llegase el momento de irse a descansar. Y cuando se les hubo asignado sus lugares y estaban un poco más alegres después de su viaje, el señor Honestidad preguntó al dueño si había algunas personas buenas en la ciudad. Mnasón: tenemos unos pocos, porque ciertamente son pocos cuando se comparan con quienes están del otro lado. Honestidad: pero ¿cómo haremos para ver a algunos de ellos? Porque para quienes van en peregrinaje, al ver a algunos hombres buenos, es como la aparición de la luna y las estrellas para quienes navegan por los mares. Entonces el señor Mnasón dio un pisotón al suelo y llegó su hija Gracia. Y él dijo: Gracia, ve a decirles a mis amigos, el señor Contrito y el señor Santo, el señor Amor a la Santidad, el señor Veraz y el señor Penitente, que tengo algunos amigos en mi casa y que procuren venir esta noche a verlos. Por lo tanto, Gracia fue a buscarlos, y ellos llegaron, y después de los saludos se sentaron juntos a la mesa. Entonces dijo el señor Mnasón: vecinos, como ven, tengo un grupo de extranjeros que han llegado a mi casa. Son peregrinos, vienen de lejos y se dirigen al monte Sión. Pero, ¿quién creen que es ella? Dijo, señalando con su dedo a Cristiana. Es Cristiana, la esposa de Cristiano, ese famoso peregrino a quien junto con su hermano fiel trataron tan vergonzosamente en nuestra ciudad. Al oír eso quedaron sorprendidos y dijeron: no pensábamos ver a Cristiana cuando Gracia llegó a buscarnos, por lo tanto es una sorpresa muy agradable. Entonces le preguntaron por su bienestar y si aquellos jóvenes eran los hijos de su esposo. Y cuando ella les dijo que lo eran, ellos dijeron: el rey a quien aman y sirven les haga como su padre y les lleve en paz hasta donde él está. Entonces el señor Honestidad, cuando todos estuvieron sentados, preguntó al señor Contrito y al resto en qué situación estaba su ciudad ahora. Contrito: puedes estar seguro de que hay mucha prisa en la época de feria. Es difícil mantener en buen orden nuestros corazones y nuestros espíritus cuando estamos en un estado tan sobrecargado. Quien vive en un lugar como este y tiene que tratar lo que nosotros tenemos que tratar, tiene necesidad de alguna señal que le advierta que se guarde en cada momento del día. Honestidad: pero ¿cómo son sus vecinos en cuanto a tranquilidad? Contrito: son mucho más moderados ahora que antes. Ya sabes cómo fueron tratados Cristiano y Fiel en nuestra ciudad.
pero últimamente diría que han sido mucho más moderados. Creo que la sangre de fiel les ha resultado una carga hasta ahora, porque desde que le quemaron han sentido vergüenza de quemar a nadie más. En aquellos tiempos teníamos miedo a caminar por las calles, pero ahora podemos mostrar nuestras cabezas. Entonces el nombre de su profesante de la religión era odioso. Ahora, especialmente en algunas partes de esta ciudad, porque saben que nuestra ciudad es grande, la religión es considerada honorable. Entonces les dijo al Señor contrito: díganme, ¿cómo les ha ido en su peregrinaje? ¿Cómo se ha comportado el país con ustedes? Honestidad. Nos ocurre lo mismo que les ocurre a los caminantes. A veces nuestro camino es recto y otras es agreste. A veces es cuesta arriba y otras veces cuesta abajo. Rara vez estamos seguros. El viento no siempre sopla a nuestras espaldas y tampoco es amigo todo aquel a quien encontramos en el camino. Nos hemos encontrado ya con algunas trampas notables y lo que ya hemos dejado atrás no lo sabemos. Pero en su mayor parte descubrimos que es cierto el viejo dicho: el hombre bueno debe sufrir dificultades. Contrito. Hablas de trampas. ¿Qué trampas han encontrado? Honestidad. Pregunta al Señor Gran Corazón, nuestro guía, porque Él puede hablarte mejor de eso. Gran Corazón. Hemos sido acosados 3 o 4 veces ya. Primero, Cristiana y sus hijos fueron acosados por 2 rufianes y temían que pusieran fin a sus vidas. Fuimos acosados por el gigante sangriento, el gigante maltrato y el gigante muerte del bien. Ciertamente, sí acorralamos al último más de lo que él nos acosó a nosotros. Y así fue. Después de haber estado algún tiempo en la casa de Gallo, mi anfitrión, y de toda la iglesia, decidimos entonces llevar nuestras armas con nosotros y salir a ver si podíamos detectar a algunos de quienes eran enemigos de los peregrinos, porque oímos que había uno destacado por allí. Y Gallo le conocía mejor que yo porque vivía por los alrededores, así que buscamos y buscamos hasta que encontramos la entrada de su cueva. Entonces nos alegramos y nos armamos de valor, y nos acercamos a su guarida, y he aquí que cuando llegamos, él había arrastrado por la fuerza a su red a este pobre hombre. Y el Señor indeciso y estaba a punto de poner fin a su vida. Pero cuando nos vio, suponiendo según pensamos que tenía una presa más, dejó al pobre hombre en su agujero y salió. Y caímos sobre él con fuerza, y él atacó vigorosamente, pero en conclusión fue derribado y su cabeza cortada, y le pusimos al lado del camino para que sirva de advertencia y terror a quienes practiquen esa misma impiedad. Y aquí está el hombre que puede afirmar que digo la verdad, pues fue como un cordero que es arrebatado de la boca del león. Indeciso. Fue cierto, para mi beneficio y consuelo. Para mi beneficio cuando él amenazó con desplazarme en cualquier momento, y para mi consuelo cuando vi que el Señor Gran Corazón y sus amigos con sus armas se acercaron tanto para librarme. Santo. Hay 2 cosas que quienes van en peregrinaje deben poseer: valentía y una vida intachable. Si no tienen valentía, nunca pueden continuar en su camino, y sus vidas son libertinas, harán que el nombre mismo de los peregrinos apeste. Amor a la santidad. Espero que esta advertencia no sea necesaria entre ustedes, pero verdaderamente hay muchos que van por el camino, que prefieren declararse ajenos al peregrinaje que extranjeros y peregrinos en la tierra. Verás, es cierto que no tienen corazón de peregrino ni valentía de peregrino. No caminan rectamente, sino que sus pasos son torcidos. Uno de sus pies mira hacia adentro y el otro hacia afuera, y cojean, harapos acá y desgarros allá, para desprecio y menosprecio de su Señor. Penitente. Ellos debieran inquietarse por estas cosas, y no es probable que los peregrinos tengan la gracia sobre ellos y sobre su progreso que desean hasta que el camino esté limpio de tales manchas y arrugas.
Y así estuvieron hablando y pasando el tiempo, hasta que llevaron la cena a la mesa. Y entonces comieron y renovaron sus cuerpos cansados, y después se fueron a descansar. Y se quedaron mucho tiempo en esta feria, en la casa del señor Mnasón, quien con el tiempo entregó a su hija Gracia a Samuel, el hijo de Cristiana, como esposa, y su hija Marta a José. El tiempo que allí pasaron, como he dicho, fue mucho, porque ahora no era como en tiempos anteriores. Por lo tanto, los peregrinos llegaron a conocer a muchas de las buenas personas de la ciudad y les sirvieron del modo en que pudieron. Misericordia, tal como acostumbraba, trabajó mucho por los pobres, y por eso sus estómagos y sus espaldas la bendecían, y ella así adornaba su profesión de fe. Y para decir la verdad de Gracia, Febe y Marta, todas ellas tenían un corazón muy bueno, y hacían mucho bien allí. También fueron todas ellas muy fructíferas, de modo que el nombre de cristiano, como dijo antes, perduraría en el mundo. Mientras estaban aquí, llegó un monstruo desde los bosques y mató a muchas de las personas de la ciudad. También se llevaba a sus hijos y les enseñaba a tragarse a sus cachorros. Y ningún hombre en la ciudad se atrevía a enfrentarse a este monstruo, y todos los hombres huían cuando oían el ruido de su llegada. El monstruo era como ninguna otra bestia en la tierra. Su cuerpo era como dragón y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Causaba grandes estragos en los niños y sin embargo era gobernado por una mujer. Este monstruo proponía condiciones a los hombres, y aquellos que amaban sus vidas más que sus almas aceptaban esas condiciones. Y así les subrayaba. Y el señor Gran Corazón, junto con quienes visitaron a los peregrinos en la casa del señor Mnasón, hicieron un pacto para ir y enfrentarse a esta bestia, por si quizá pudieran librar a las personas de la ciudad de las garras y la boca de una serpiente tan devoradora. Entonces el señor Gran Corazón, el señor Contrito, el señor Santo, el señor Veraz y el señor Penitente, con sus armas salieron para enfrentarse a él. Y el monstruo al principio era muy altivo y miraba a sus enemigos con gran desprecio. Pero ellos trabajaron de tal manera, al ser hombres fuertes armados, que le hicieron retroceder y regresaron de nuevo a la casa del señor Mnasón. Hay que decir que el monstruo tenía ciertos períodos en que salía e intentaba derribar a los hijos de las personas de la ciudad. También había períodos en que aquellos valientes le observaban y seguían asaltándole continuamente, de modo que con el tiempo resultó que no solo herido, sino que también se quedó cojo. Además, no causaba tantos estragos como antes en los niños de la ciudad, y algunos ciertamente creen que esta bestia morirá a causa de sus heridas. Por lo tanto, eso hizo que el señor Gran Corazón y sus compañeros tuvieran una gran fama en esta ciudad, de modo que muchas de las personas que querían tener su misma disposición aún así sentían una reverente estima y respeto por ellos. Por lo tanto, fue así como estos peregrinos no recibieron mucho daño aquí. Es cierto que había algunos con tan poca cabeza que no podían ver ni un topo, ni entendían más que un animal. Estos no sentían reverencia alguna por esos hombres, ni tenían en cuenta su valor ni sus aventuras. Y llegó el momento en que los peregrinos debían continuar su camino. Por lo tanto, se prepararon para su viaje. Enviaron a buscar a sus amigos, se reunieron con ellos, pasaron algún tiempo juntos allí para encomendarse unos a otros a la protección de su príncipe. De nuevo les llevaron cosas de las que tenían y que eran adecuadas para débiles y fuertes, para las mujeres y para los hombres, y así les colmaron de cosas que eran necesarias. Y entonces se pusieron en camino y sus amigos les acompañaron hasta donde fue conveniente, y de nuevo se encomendaron unos a otros a la protección de su rey y partieron. Por lo tanto, el grupo de los peregrinos continuó y el señor Gran Corazón iba delante de ellos. Y como las mujeres y los niños eran más débiles, se vieron obligados a seguir el paso que ellos pudieran aguantar. De este modo, el señor listo para detener y el señor indeciso tenían a más personas que se identificaban con su condición.
Cuando dejaron a los hombres de la ciudad y cuando sus amigos les hubieron despedido, enseguida llegaron al lugar donde Fiel resultó muerto. Por lo tanto, allí se detuvieron y le dieron gracias a aquel que le había permitido llevar su cruz con tanta dignidad, y también porque ahora ellos se habían beneficiado del sufrimiento que soportó ese hombre. Y después continuaron un buen trecho hablando de Cristiano y Fiel y de cómo Esperanza se unió a Cristiano después de que Fiel muriese. Y ahora iban subiendo por la colina Lucro, donde estaba la mina de plata que hizo que Demas se apartase de su peregrinaje, y en la cual, piensan algunos, interés cayó y pereció. Por lo tanto, meditaron en eso. Pero cuando estuvieron cerca del viejo monumento que estaba también en la colina Lucro, es decir, la columna de sal, que también tenía vistas a Sodoma y su apestoso lago, se maravillaron, al igual que Cristiano antes de ellos, de que hombres con un conocimiento y madurez mental como ellos hubieran sido tan cegados para darse la vuelta allí. Y volvieron a meditar en que la naturaleza no se ve afectada por los daños que otros hayan sufrido, especialmente si aquello que miran tiene una virtud atractiva para el ojo de los necios.